Dámelo, dámelo, me lo voy a llevar. Mientras afuera, mi bisabuelo intentaba abrir la puerta del cuarto, pero algo la estaba deteniendo desde adentro. Cuando por fin lograron abrirla, mi bisabuelo sintió claramente que algo salió corriendo junto a él, golpeándole el hombro. Y encontraron a mi abuela en el suelo, arañada, llorando, repitiendo una sola cosa. Querían quitarme a mi niño, querían quitarme a mi niño. Historias como esta no suelen contarse en voz alta dentro de una familia. La que van a escuchar esta noche nos la envió un suscriptor del canal y ocurrió en Guanajuato hace varias décadas. Todo empezó cuando su abuela era apenas una niña durante una tormenta eléctrica. Pero lo que vio esa noche bajo la lluvia volvió a aparecer años después, y esta vez quería llevarse algo. Escuchemos la historia que nos envió Carlos. Hola, buenas noches a todos. Mi familia es de Guanajuato, México. Toda la vida han vivido ahí. Lo que voy a contar no me pasó a mí directamente, sino a mi abuela y a uno de mis tíos cuando él todavía era un bebé. Prefiero no mencionar sus nombres. En mi familia esta historia siempre se cuenta en voz baja, casi como si todavía diera miedo recordarla. Y cada vez que mi abuela habla de esto, se le pone la piel de gallina. Voy a contarla en orden, porque todo empezó muchos años antes de que yo naciera. El primer suceso ocurrió en los años 70. Mi abuela tenía más o menos 10 años. Era un domingo por la tarde y había una tormenta eléctrica muy fuerte. Truenos, relámpagos, viento, de esos que hacen vibrar las ventanas de la casa. Mis bisabuelos decidieron ir a misa de todas formas. Dejaron a mi abuela, que era la mayor, cuidando a sus 5 hermanas pequeñas y a un bebé de apenas 1 año. La lluvia empezó a ponerse cada vez más intensa. Los niños comenzaron a llorar. No era que no estuvieran acostumbrados a las tormentas, pero esa vez los rayos caían tan cerca que parecía que la casa se iba a partir en 2. Para calmarlos, mi abuela llevó a todos al cuarto donde dormían juntos. Ese cuarto tenía, y todavía tiene, un pequeño balcón que da hacia un patio interior sin techo. Desde ahí también se alcanza a ver la calle. El viento soplaba tan fuerte que de repente las puertas del balcón se abrieron de golpe. La cortina se levantó violentamente. Mi abuela volteó hacia afuera, y fue entonces cuando la vio. En medio de la lluvia, parada en la calle, había una mujer. Tenía el cabello largo, negro, completamente empapado. Llevaba un vestido viejo, algo blanco, pero sucio, como si hubiera estado arrastrándolo por el suelo. Mi abuela no alcanzaba a verle bien el rostro, pero sabía algo con total seguridad. Sabía que esa mujer la estaba mirando directamente. De repente escuchó un sonido, como cuando alguien chasquea la boca para llamar la atención. La mujer levantó la mano y le hizo una seña como invitándola. Mi abuela dice que sintió miedo, pero también algo muy extraño, como una curiosidad rara, unas ganas difíciles de explicar de abrir la puerta del balcón y dejarla entrar, como si algo dentro de su cabeza le dijera que lo hiciera. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció. Simplemente ya no estaba. Cuando sus papás regresaron de misa, mi abuela les contó lo que había visto. No le creyeron. Pensaron que había sido la tormenta o que el miedo de los niños le había hecho imaginar cosas. Pasaron los años, mi abuela creció, se casó y tuvo hijos. En 1984 estaba embarazada de su tercer hijo, mi tío. El embarazo había ido normal, hasta el final, pero durante el parto comenzaron las complicaciones, algo que los médicos llamaron parto seco. No había suficiente líquido.
La llevaron rápidamente al quirófano. Mi abuela recuerda estar acostada en la camilla, con dolor, viendo al personal moverse detrás de unas puertas con vidrio. Y entonces empezó a escuchar algo. No era un susurro, era alguien llamando su atención. Volteó hacia la puerta y ahí estaba, la misma mujer. La reconoció de inmediato. Estaba fuera del quirófano, frente al vidrio, haciéndole señas con la mano, como si le pidiera que saliera con ella. El dolor era tan fuerte que mi abuela intentó ignorarlo, pero en un momento volvió a levantar la vista, y la mujer ya no estaba afuera, ahora estaba dentro del quirófano. En ese momento escuchó al doctor gritar: «¡Lárgate de aquí! ¡No debes estar aquí!». Mi abuela pensó que le hablaban a ella, pero no, ella era la única paciente. El doctor parecía estar gritándole a alguien más. Luego se acercó a ella, le tomó el rostro con las manos y le dijo: «Señora, no se duerma, no me cierre los ojos». Pero segundos después volvía a gritar hacia el aire, como si alguien más estuviera en el cuarto. Después de eso, mi abuela no recuerda nada. Cuando despertó en recuperación volvió a escuchar voces. Eran enfermeras. Decían cosas como: «¡Otra vez tú! ¡Lárgate de aquí!». Mi abuela giró la cabeza y la vio. La mujer estaba parada junto a su cama, sonriendo, una sonrisa extraña, mostrando los dientes, con los ojos arrugados de una forma muy perturbadora. En ese momento una enfermera entró al cuarto, miró hacia ese mismo lugar y dijo con firmeza: «Aquí sigues, te dije que te fueras», y la figura desapareció. Mi abuela creyó que ese sería el final, que no volvería a verla, pero estaba equivocada. Días después regresó a la casa de sus padres para descansar, al mismo cuarto donde había visto a esa mujer cuando era niña. Esa noche estaba sentada en la cama con su bebé en brazos. De repente empezó un ruido, golpes, cosas moviéndose violentamente dentro del cuarto. Desde afuera mis bisabuelos escuchaban el alboroto. Intentaron abrir la puerta, no podían. Algo le estaba bloqueando desde adentro. Dentro del cuarto mi abuela sentía que la jalaban del cabello, que la golpeaban. Y cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, la vio. La misma mujer, manos pálidas, frías, intentando arrancarle al bebé de los brazos. «Dámelo, dámelo, me lo voy a llevar». Eso era lo que repetía. La insultaba, le decía que era una tonta. Mi abuela se aferró a su hijo con todas sus fuerzas. No lo soltó. Sus hermanas dormían profundamente. Ninguna despertó. Cuando finalmente la puerta se abrió, mi bisabuelo sintió claramente que algo pasó junto a él, como si alguien hubiera salido corriendo del cuarto. Encontraron a mi abuela arañada, despeinada, llorando, y lo único que repetía era: «Querían quitarme a mi niño, querían quitarme a mi niño». Después de esa noche, esa mujer nunca volvió a aparecer. Al menos eso es lo que mi abuela siempre ha dicho. Pero hay algo más, algo que ocurrió muchos años después y que involucra al mismo bebé que aquella cosa intentó llevarse. Pero esa parte todavía no estoy seguro de querer contarla. Tal vez en otro momento. Lo más inquietante de esta historia es pensar que aquella mujer parecía querer algo muy específico, ese bebé. Y aunque con el tiempo la familia creyó que todo había terminado esa noche, hay algo más que ocurrió años después. Pero esa es otra historia. La siguiente narración que vamos a escuchar también fue enviada por un suscriptor del canal y al igual que la anterior, comienza con algo aparentemente normal, hasta que algo inexplicable empieza a suceder. Hola comunidad. Desde que era niño, mi mamá siempre repetía algo muy extraño sobre la casa donde vivíamos. Decía que ahí había que tener mucho cuidado con lo que se decía,
con lo que se hablaba, incluso con las películas que veíamos. En esa casa no se contaban historias de fantasmas. Si alguna visita empezaba a hablar de apariciones, brujas o cosas sobrenaturales, mi mamá cambiaba el tema inmediatamente. Y no solo decía que fuera por la casa, decía que toda la cuadra era igual. Nunca explicó demasiado. Solo contaba que antes de que construyeran el fraccionamiento, ella fue a ver los terrenos cuando todavía estaban vacíos. Nunca nos dijo qué vio ahí, pero el miedo que le quedó lo cargó durante todos los años que vivimos en esa casa. Y con el tiempo me di cuenta de que sus advertencias no eran exageración. Lo que voy a contar fue la primera vez que me pasó algo raro ahí. Fue una noche en la que se fue la luz. Eso pasaba 2 o 3 veces al año, y cuando ocurría normalmente la electricidad no regresaba hasta la mañana siguiente. Nuestra casa tenía muchos árboles altos en el patio, así que cuando todo quedaba oscuro, quedaba completamente oscuro. Ni siquiera entraba la luz de la luna. Cada quien se iba a su cuarto con algunas velas, pero mi mamá tenía una regla muy estricta: no prenderlas más de lo necesario. Decía que había que aprender a convivir con la oscuridad, que uno nunca sabía cuándo un apagón podía agarrarnos desprevenidos, pero yo hacía trampa. Cuando entraba a mi cuarto, tapaba la rendija de la puerta con una toalla para que no se notara la luz, y prendía 2 velas, una para estar y otra para leer, porque siempre tenía escondidos libros de fantasmas. Esa noche estaba leyendo uno cuando escuché la voz de mi mamá afuera del cuarto. «Daniel». Apagué las velas inmediatamente. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo hasta su cuarto. Pero algo me pareció raro. No entró, se detuvo y regresó caminando. Y caminaba de puntitas, como si quisiera asegurarse de que yo estuviera dormido. Yo no veía nada. Además de la oscuridad, me había quedado encandilado después de apagar la vela. Entonces escuché otra vez su voz, muy bajito. «Daniel, ven rápido, pero no hagas ruido. Algo estaba pasando». Quité la toalla de la puerta y abrí. No se veía absolutamente nada, pero sentí la mano de mi mamá tomar la mía. Me jaló con cuidado. «Shh». Caminamos en silencio por el pasillo. Yo estaba muy nervioso. Algo no estaba bien. Sentía que había algo dentro de la casa. De repente noté hacia dónde íbamos. Hacia la puerta trasera, hacia el patio. En ese momento escuché algo detrás de nosotros. Pasos. Venían del cuarto de mi mamá. Su puerta se abrió. Apreté fuerte la mano de quien me estaba guiando. Apuramos el paso. Y entonces escuché la voz de mi mamá, pero esta vez desde su cuarto. «Daniel, ¿a dónde vas?» Ella estaba ahí, iluminando el pasillo con una vela. En ese instante entendí algo horrible. La mano que me estaba agarrando no era la de mi mamá. La mano me soltó. La puerta trasera se abrió sin hacer ruido, y escuché pasos corriendo hacia el patio, hacia la oscuridad de los árboles. Estoy casi seguro de que también escuché una risa alejándose entre la oscuridad. Mi mamá corrió hacia mí y me abrazó. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la madrugada. Estaba en la cama de mi mamá. Ella seguía despierta, rezando en voz baja en medio de la oscuridad. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche. Ni ella ni yo queríamos hacerlo. Pero fue la primera vez que entendí algo. Las advertencias de mi mamá eran muy serias, y esa solo fue la primera vez. Hay algo interesante cuando escuchamos historias como las de esta noche. A simple vista parecen diferentes. Una ocurre en medio de una tormenta, comienza cuando una niña ve a una mujer bajo la lluvia y termina con algo intentando arrebatarle a su bebé años después.
La otra ocurre en una casa aparentemente normal, en una noche de apagón, cuando alguien cree estar siguiendo a su propia madre en la oscuridad. Pero si uno las escucha con atención, ambas tienen algo en común. En las dos historias había advertencias. Personas mayores que parecían saber que había algo que no debía provocarse, algo de lo que era mejor no hablar, algo que era mejor no mirar demasiado. A veces pensamos que esas advertencias son exageraciones, que son solo creencias antiguas o miedos sin razón. Pero cuando ocurren cosas como las que escuchamos hoy, uno empieza a preguntarse si tal vez esas personas sabían algo que nosotros no. Tal vez algunas presencias no aparecen por casualidad. Tal vez simplemente están ahí, esperando el momento adecuado. Y quizás por eso, en muchos lugares, todavía existe esa regla no escrita que muchos abuelos repetían. Hay cosas de las que es mejor no hablar, porque uno nunca sabe quién podría estar escuchando en la oscuridad.